Santo, poderoso Dios, aleluya. Dios bendiga nuevamente al pueblo del Señor. Quiero hablar acerca de un mensaje bíblico, como siempre digo, amén. En Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 1. Y voy a hablar acerca del tema los dones del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer 1 Corintios 14:1 y después voy a leer Mateo 7:22. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Voy a seguir con Mateo 7:22. Amén. En el 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En el 23, y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria al Señor, amén, aleluya. Comenzando, amén, en Primera de Corintios capítulo 14, en el versículo 1, el apóstol Pablo aquí motivando a los corintios, amén, a buscar los dones, pero sobre todo que profeticéis. Muchos han malinterpretado este versículo de la Biblia, digo porque mucha gente piensa que profetizar es solamente andar diciendo así dice Jehová, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Ahora mismo yo estoy profetizando, dando esta palabra, la profecía escrita. Amén. Entonces, hoy se ha formado una vanagloria en el mundo entero a nivel de eclesiástica, digo yo así, porque muchos piensan que el don de profecía se limita a andar anunciando nada más una palabra, un acontecimiento, algo por venir. Esta es la profecía más segura, dijo el apóstol Pablo, amén, que está escrita. Y que si un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo, viene predicando un evangelio diferente que os hemos anunciado a sea anatema. Amén. Entonces vemos hoy en el pueblo de Dios ese error en el que viven, amén, siguiendo a hombres vanagloriosos, llamándose, autoproclamándose profetas, cuando hay sobre ellos espíritu de error, cuando hay sobre ellos doctrina de demonios, cuando hay sobre ellos cosas que contradice y blasfema la palabra del Señor. Amén. El versículo 7 de Mateo, perdón, el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 22, Jesucristo es bien específico acerca de este tema. Amén. Y él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Pero en el Primera de Corintios 13, el apóstol Pablo nos motiva a buscarlo. ¿Por qué? Porque tanto Jesús como Pablo eran hombres guiados por el Espíritu Santo. Eran hombres que ministraban la palabra dada por el Espíritu Santo. Que uno contradice al otro, no, jamás ni nunca. Quiere decir que el apóstol Pablo nos motiva a buscar los dones para ser maduros en el camino del Evangelio, para adquirir esa madurez espiritual que nos lleva a dejar, como dice el apóstol Pablo, que cuando era niño actuaba como niño, más cuando ya fui adulto, pues entendí, amén, las cosas de Dios, el misterio del Evangelio.
Entonces vemos en el pueblo de Dios ese gran equivocación en la que viven, amén, siguiendo hombres vanagloriosos, porque piensan que si uno no habla en lenguas, que si uno no profetiza, que si uno no dice así dice el Señor, ya uno no es de Dios. Entonces viven bajo una emoción. Yo no vivo bajo emoción, yo vivo bajo la convicción del Espíritu Santo. O sea que yo tengo firmeza en lo que yo he creído. ¿Me entiendes? Yo no voy a seguir la corriente de este mundo, yo no voy a seguir ciego porque yo no estoy ciega. Amén. Mis ojos espirituales han sido abiertos y yo entiendo con el entendimiento que da el Espíritu Santo la palabra de Dios, porque está claro que la Biblia no es de interpretación privada, pero si usted lee la Biblia como cualquier otro libro, usted no la va a entender en muchas cosas. Entonces, la interpretación correcta de la palabra la da el Espíritu Santo. Cuando yo no entiendo algo por la palabra, yo corro de rodillas y le digo, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Yo no entiendo. También acerca del don de lengua. Amén. Usted puede buscar eso en Primera de Corintios también en el capítulo 12. Amén. Dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. O sea que no ignoramos que estos dones vienen de parte del Señor, que el Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo, vino y repartió dones como Él quiso, como Él quiere. Amén. Si Dios le da a una persona el don o el talento de ministrar en la alabanza, gloria a Dios. Si Dios a una persona le da diferentes géneros de lengua, gloria a Dios. Si Dios a una persona le da ministerio del don de profecía que pueda influir por inspiración divina, amén, y anunciar un acontecimiento que viene, que siempre digo que cuando se profetiza algo que viene, tiene siempre fundamento bíblico, hablando de las señales antes del fin. Claro que Dios puede levantar un profeta para revelar acontecimientos cercanos, que ya Jesucristo anunció las señales, sí, pero Jesucristo dijo, cuando los discípulos le preguntaban, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo acontecerán estas señales? Jesús le responde, no compete a vosotros saber el tiempo y las sazones que mi Padre en su sola potestad estableció. Quiere decir que por ese espíritu de revelación que da el mismo Espíritu Santo de Dios, entonces, alguien puede marcar los tiempos y las sazones en estos tiempos. Claro que sí, que ya está escrito, sí, pero Dios lo puede anunciar. Que si viene la otra semana, que si viene este año, que si viene el otro año, Dios lo puede hacer. Y asegurarnos siempre y cuando Dios lo haya declarado, porque después caen estas personas como falsos profetas cuando marcan un tiempo. Yo siempre he dicho, si Dios no te da un tiempo específico, no lo digas. Jeremías hablaba de cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia y la gente siempre estaba diciendo, eso no es de Dios, mira que no se ha cumplido, mira que es un falso profeta. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a cumplir en su tiempo, amén, en el tiempo, en el día perfecto de Dios. Entonces, acerca del don de lengua, también hay diversos géneros de lengua, también el apóstol Pablo habla de lenguas humanas y angélicas. Eso usted lo encuentra en el Primera de Corintios 13:1, versículo 1. Amén. Entonces, quiero dejar bien en claro que uno de los motivos más importantes por el cual el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés y repartió lenguas como de fuego sobre los 120 que estaban, amén, en comunión en el aposento alto. Dice la Biblia que había personas de diferentes países. Dice la Biblia que había personas que con diferentes idiomas. Entonces estos 120 llenos del poder de Dios empezaron a hablar el idioma de aquellos extranjeros que estaban ahí, sea de visita o sea que vivían ahí. Y ellos empezaron a hablar las buenas nuevas, las palabras del reino del evangelio. El don de lengua, cuando se refiere
a lenguas humanas es los diferentes idiomas. Es que si Dios quiere llevarle, por ejemplo, como nosotros, habla hispana, Dios quiere usarnos para darle un mensaje a una persona que hable inglés, que hable portugués, que hable francés. Entonces Dios por el Espíritu nos puede dar ese idioma. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. Amén. Porque el apóstol Pablo también dice que si hablamos todos en lenguas en una congregación y entran indoctos e incrédulos, no diráis que estáis locos, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si no diéramos palabras bien comprensibles, la gente no va a entender lo que hablamos. Ahora voy al don de lenguas angélicas. Eso sí, no hay humano en la tierra que entienda las lenguas angélicas, porque estas lenguas vienen del cielo. Amén, vienen dadas por el Espíritu Santo también, pero solo son entendidas en el cielo, amén, por el reino espiritual de Dios. Estas son las lenguas angélicas. Hay personas que yo he visto y he discernido por el Espíritu que cuando hablan lenguas angélicas, por ejemplo, son gente que tienden a reprender toda malicia del diablo. Son gente que yo he entendido por el Espíritu que son gente que reprenden, amén, que reprenden la malicia del diablo. Cuando el diablo quiere atacar a una persona, callar o ministrar algo que no viene de parte de Dios por la palabra, entonces hay gente que ataca, que tiene esas armas espirituales, amén, para reprender al diablo, a Satanás y su demonio, porque ellos también ministran cosas que no vienen de la palabra de Dios, quieren la doctrina de demonios, como dice Primera de Timoteo 4:1, amén, usted lee hasta ahí, hasta el 6, usted va leyendo, como dice que el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Quiere decir que hay gente predicando cosas ministradas por los demonios que no tienen fundamento bíblico, que han tergiversado la palabra, como siempre lo he dicho. Amén. Entonces la gente también entra en una confusión acerca del libro de Romanos y lo voy a leer. Romanos capítulo 11 en el versículo 29. Amén. Quiero aclarar un punto muy importante para mí en el libro de Romanos 11:29. Y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces también vemos gente que un día fueron bautizados por el Espíritu Santo, vemos gente que un día fueron recibieron el don de lengua, de diversos géneros de lenguas, amén, y se descarriaron, se apartaron del Señor, ya no caminan conforme a la voluntad de Dios y usted los escucha que todavía tienen ese don. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es irrevocable, quiere decir que si el Espíritu Santo te dio algo, no te lo quita. Quiere decir que si tú te apartas del Señor a los 30 años y Dios te da la oportunidad de vivir 100 años en esta tierra, el llamamiento es irrevocable. El llamado de Dios siempre va a estar ahí. Ven a los pies de Cristo, sométete a la voluntad de Dios, busca trabajar para el reino de los cielos, porque eso es irrevocable. Ahora, un punto bien importante, lo que no es irrevocable es el Espíritu Santo. Amén. Hay personas que quedaron con el don de lengua, pero el Espíritu Santo se apartó de ellos. Yo voy a dar un ejemplo claro, digo yo así, para que la gente me entienda. Por ejemplo, si yo tengo una amistad con la cual yo he convivido mucho y he amado y he compartido muchas cosas buenas, pero en el caminar me di cuenta que no había fidelidad, no había lealtad hacia mi persona, ¿me entiende? Y en ese tiempo de esa amistad yo di un regalo, amén, cuando a mí me toque apartarme de esa persona por su infidelidad a mi amistad, entonces yo le dejo el regalo, pero me aparto. Así es el Espíritu Santo. Hay gente que está ministrando dones de lengua, pero ya el Espíritu Santo ya no está con ellos, ya no tienen la presencia del Señor. Amén. Entonces la gente se deja intimidar por el don de lengua. Porque esta habla en lengua es de Dios. Porque como esta no habla en lengua no es de Dios. Para la gloria de Dios yo tengo el don de lengua. Amén. Dios me lo ha dado. Me ha dado también la profecía inspirada, cosas que van a acontecer en el futuro y se han cumplido para la gloria del Señor. He orado por gente enferma y ha sanado, pero yo le quiero aclarar un punto bien importante también en esta hora.
eso a mí no me va a llevar al cielo. Eso a mí no me asegura la salvación, porque Mateo 7:22 Jesucristo lo habló claro. Muchos me dirán en aquel día profetizamos, en aquel día en tu nombre hicimos milagros. Y entonces le declararé, dijo Jesús, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a decir, los demonios los reprendí yo. Los milagros los hice yo. Si di palabra profética, fui yo. Pero tú fuiste un hacedor de maldad. Tú siempre estuviste embarrado en el pecado. Nunca te apartaste del pecado. Apartado de mí al lago de fuego. Amén. Gente que va a ser condenada porque viven engañados, que porque todavía tienen el don de lengua, todavía tienen el Espíritu Santo. No nos podemos equivocar. El Espíritu Santo no es irrevocable. Si tú pierdes la presencia del Espíritu Santo, tú te puedes quedar con el don. Amén. Pero la presencia misma del Señor que nos ha sido dado, dijo el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Entonces, bien importante este punto, que usted no se deje engañar. Porque hablan en lengua, quiere decir que es una ungida del Señor. Mire, el rey Saúl siguió reinando y ya Jehová lo había desechado. Uy, racataramaquitarabacaya. Urrabababaquendo ay rabaquía manso. Los dones fluye cuando se habla de los dones, porque tenemos dones del Espíritu Santo, pero eso no significa que ya vamos para el cielo, que ya tenemos las alitas puestas y que ya vamos a volar. No nos equivoquemos, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vemos mucha gente ministrando y gente, lo peor no es esto, lo peor que hay gente descarriada ministrando, gente impía, gente hipócrita, digo yo así, ministrando. Entonces el que escucha se deja llevar. Porque habla en lengua, yo voy a seguir a este. Vete por la palabra. Siempre digo esto, si una persona te ministra algo, aunque tú mires que habla 1000 diferentes lenguas, pero si no tiene la palabra, no es de Dios. Jesucristo nos mandó a ver los frutos. Mira qué importante es esto. Jesucristo no nos mandó a ver los dones, nos mandó a ver los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que no nos dejemos engañar por el diablo. Poderoso Dios. Otra cosa importante, el Señor me decía, yo le he dado discernimiento de espíritu a muchas personas, pero mira lo que falla la persona, me decía el Señor, que no tienen dominio propio. A veces Dios les señala lo que está mal, lo que no es de Dios, lo que es del diablo, y ellos insisten en decir que eso es de Dios, cuando ya Dios les reveló que eso no es de Dios. Ya Dios les dijo que eso no es del Espíritu Santo. Entonces ellos insisten. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Lo domina otra persona, lo domina otro ministro, lo domina el diablo. Pero se dejan llevar por cosas que ya el Espíritu Santo les marcó y les dijo, eso no es de Dios. También para finalizar voy a tocar este punto bien importante. Hay mucha gente metida en las redes sociales para el chisme, para el relajo, para hacer un circo. Yo le llamo profetas de chisme. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que hablan está basado en lo que dijo fulano, en lo que dijo mengano, en lo que dijo sutano, en lo que dijo esto y lo que dijo aquello. Yo le voy a dar un consejo a usted, un consejo valioso. Si usted quiere, agárrelo, si no, no. Si usted quiere saber algo acerca, ya sea de otra persona o algo revelado de la palabra, busque la presencia de Dios, doble rodilla. Y si Dios quiere revelarle algo acerca de otra persona, Dios se lo va a revelar. Si Dios no quiere que usted sepa algo acerca de dicha persona, Dios no se lo va a revelar. ¿Por qué? Porque a Dios le importa que usted conozca las palabras de Él, no las palabras de los hombres. Y si es la Biblia, Dios le va a dar la interpretación correcta de la palabra. Muchos han caído en idolatría. Muchos han caído, piensan que solo los católicos son idólatras porque se arrodillan delante de una imagen. Hay gente idolatrando a pastores. Hay gente idolatrando evangelistas, hay gente idolatrando disque profetas, hay gente idolatrando maestros, hay gente idolatrando disque apóstoles, cuando la palabra ya te ha dicho lo que está bien o lo que está mal.
Amén. Entonces, por eso hay mucha gente ciega siguiendo a otros ciegos, cuando ya Dios les ha abierto los ojos espirituales por la palabra. Muchos usan las redes sociales para eso. Si usted usa las redes sociales para edificación, gloria a Dios. Para llevar un mensaje de parte del Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero no podemos caer en ese chisme y en ese buchinche. Yo este canal de YouTube casi que ni lo abría, pero el Señor me dijo es necesario. No se puede poner la luz debajo de una mesa, amén, debajo de la cama, si no se pone sobre la mesa para que alumbre, amén. Entonces hay que exponer esta verdad porque Dios está cansado de tanto falso ministro, amén, que ha tergiversado la palabra. Entonces Dios tiene que sacar a los suyos. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Es el tiempo de que se salga a hablar esta verdad, porque muchos se han corrompido por amor al dinero, porque andan en las obras de la carne, porque andan en los negocios de este mundo. Cuando Jesús habló de andar en los negocios o asuntos del Padre, hablaba de cosas espirituales, no de cosas materiales, dinero. Amén. Con esto termino. Amén. Que Dios bendiga al pueblo del Señor. Amén. La paz de Cristo sea con todos, como siempre lo digo. Amén y amén.